Hello, hello guys. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Acá está Joshua conmigo. Joshua, you're back. You have been missing in action for quite a long time. It's been a century. How are you doing today? All good, bro. All good. It's been a long time. Long time, no see. But more than glad to be here, bro. It's always a pleasure to have you on board. Bueno, el día de hoy vamos a comentar algunos phrasal verbs. Sé que mucha gente acá nos ha preguntado, principalmente a mí, que yo he estado más activo en los envíos. Mucha gente me dice, Manuel, pero ¿puede explicarlos en español? Por favor, ok, acá es el lugar donde los vamos a explicar porque en el canal principal yo los he explicado solo en inglés. Acá los vamos a explicar en español. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Joshua, are you ready? I'm more than ready, bro. Ok, el primero que tenemos por acá es to shake up. Yo lo voy a escribir y lo voy a ir proyectando, ok. Ahí lo vamos Hmm a comentar. Shake up. Daniel, hi. Hello, Daniel. Gracias por estar acá con nosotros. Thank you for joining. Ok, Joshua, shake up. Denos un par de ejemplos. Por ejemplo, ahora que Ceci, hola, espero estés bien. Ahora que Elon Musk compró Twitter, ¿cómo escribiríamos o cómo usaríamos el verbo shake up en esa situación? Okay, that's a good example, actually. Well, Elon Musk just uh shaped up the whole social media. Exactly. Another example could be like a nasty surprise designed to shake up the intelligence community, Ujú, or example, I don't know, Emmanuel. I have to check up our approach. ujú. Ok, para resumirlo, shake up puede ser como hacer cambios importantes, reorganizar algo, cambiar algo totalmente, como en el Co- eh, caso de Usted que utilizarlo Elon Musk, en ese caso sería conmocionar. conmocionar. Sí, sí, correcto. Es que se puede usar varios sinónimos. Es como reorganizar, conmocionar, hacer cambios importantes en algo. Por ejemplo, Twitter tenía una política, pero él llegó y la cambió totalmente, causó una conmoción. Ajá. Entonces, Correcto. para que tengan muy bien claro este phrasal verb, to shake up. The new teacher shaked up the whole class, the whole plan. Ujú. Ok, perfecto. Tenemos acá el siguiente, to glow down. Glow down. Actually, I explained this one on the main channel. And glow down is when a person loses attraction. Cuando alguien pierde atracción física. Por ejemplo, yo puedo decir, Joshua, that girl that we met yesterday really glowed down. She got fatty. Mhm. Perder atracción, to glow down, when somebody is no longer attractive, physically attractive. Ajá. Perder atracción física. Ujú. Ok, veamos ahora el siguiente. To split down, split down the middle. Split down the middle. To split something down the middle. Let's suppose that I go out with this girl, and so we have dinner, we have some wine, some drinks, and at the end we decide to split down the bill down the middle. Eso significa que vamos a dividir la cuenta a la mitad, 50-50. We are going to go Dutch. To go Dutch. Es como cuando aquí en Costa Rica decimos irse a medias, pero sé que en algunos países no se usa eso, sería como 50-50. Sí. Ahora, y no solamente se utiliza en dinero, también podríamos describirlo como, por ejemplo, supongamos que Joshua, usted y yo vamos a hacer un viaje a algún lado, ¿verdad? Entonces yo te digo, vamos a partir todos los gastos down the middle. That'll be 50-50. Ajá. Y yo le podría responder que esto es muy, muy normal entre amigos, ¿verdad? Not everything gets split down the middle. Correcto. Ujú. Entonces, para que lo tengan muy, muy claro. Ok, aquí Axel dice like a turn off. Joshua, por favor, explíquenos qué significa turn off. Él está un poco confundido
Él está confundido con el término glow down y no significa turn off. Explíquele, porfa. Sí, bueno, aquí tiene que hacer uno varias salvedades, ¿verdad? Que como lo Ujú, que explica Manuel, hay ciertos verbos que tienen un significado que son bastante diferentes. En ujú, este caso, ¿verdad? Turn off se puede aplicar en algunos conceptos como sinónimo, pero hay que tener cuidado. Esto siempre lo explicamos mucho, Manuel y yo, cuando nos estamos dando clases, que no aunque nosotros estamos aprendiendo del español, no podemos ver todo como que son sinónimos o parecidos, porque al final del día no lo son. Uno puede decir, bueno, es que eso significa como apagarse, significa como em, que podría ser, ¿verdad? Una persona se puede apagar ujú, físicamente. O sea, ujú, ok, he's a little turned off. Y uno puede decir, bueno, está un poquillo apagado, lo que le quita, eh, digamos, cierta belleza. Pero no, lo que explicaba Manuel con glow down es totally different. ujú, Es the lacking, ¿verdad? Of ujú. beauty for Correcto. something. En este Ujú, caso, turn off significa, puede significar deshabilitar, puede significar cortar, apagarse, desactivar, quitar, salirse, inhabilitar, cualquiera de esos, ¿verdad? Pero sí es bastante diferente. Aquí Daniel nos está haciendo una pregunta, pero yo lo voy a corregir porque él escribió mal los verbos. Disculpe, Daniel, I don't want to be rude, but be careful. You miswrote the words. Aquí, Joshua, quiero que nos explique rápidamente la diferencia entre estos dos verbos. Él tiene dudas y los vamos a aprovechar. To drop out, what does it mean? If a student drops out, what does it mean? Sí, vean, por ejemplo, comencemos con drop off. Drop off es, por ejemplo, cuando algo, eh, ahora que están este mundo de Marvel, Disney, toda esta oleada de películas, ¿verdad? Uno puede decir, ok, movies nowadays are a flop. Ujú, And actually, the new movie Wakanda Forever had a drop off of the 79%. Eso es un drop off. Es algo, ¿verdad? Que cae, que pierde valor, que pierde constancia. Inclusive uno lo puede aplicar, por ejemplo, I'm gonna drop off the next class, ¿verdad? Voy a retirarme a salir, ¿verdad? Pero drop out tiene un significado como de abandonar. ujú. Esa es la diferencia. Ujú, También en el caso de drop off, también significa cuando usted lleva a una persona de un lugar a otro, como ir a dejar. Por ejemplo, yo podría decir, I normally drop off my children in school. Eso significa que yo los voy a dejar. Yo los llevo en mi carro y voy de un punto A a un punto B y los dejo en ese lugar, en el punto B. Y también existe la palabra drop out, así junta, que yo puedo decir, that guy is such a dropout. Significa que él siempre como usted dice, abandona las clases, abandona los cursos, nunca es constante. Entonces yo podría decir, that guy is such a dropout. En ujú, español no tendríamos una traducción tan exacta, pero sería como que él es siempre el quedado, el que se queda, el que no aprueba las materias, el reprobado, digámoslo así. Es siempre el reprobado. Ok, sigamos por acá. I think we were losing connection, hermano. Can you hear me? I can hear you now, but we were breaking up a lot, bro. Okay, okay, I apologize. So let's move forward to divvy divvy up. Joshua, what about this one? To divvy up. Mano, I don't know if no sé si soy yo el que está teniendo problemas, pero no te escucho, bro. Okay, okay, guys. Sorry in advance. Maybe there is an issue. Let me check. Can you hear me now?
¿Puede escucharme usted a mí? Claro, claro, te escucho bien, te escucho bien. Ok, 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 perfecto, Perfect. Okay. perfecto, perfecto. Perhaps we're having some technical issues, but Voy a it is quitar working now. voy a quitar el background, el virtual que tenía, porque seguramente eso me está causando Okay. como... Okay. 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 Ricardo says, "Hi guys, great to see you again. Dropout is like to quit." Sí, Ricardo, es parecido, pero no. Tengamos mucho cuidado. Quit normalmente es cuando hablamos de un empleo. I quit my job. I recently quit my job. Ok, en ese caso es renunciar a mi trabajo. Pero drop out es como abandonar. Abandonar una clase, abandonar un curso, abandonar un programa, puede ser un voluntariado, cualquier cosa que tenga que ver con educación. Entonces nunca se puede decir drop out referente a un trabajo, a menos que sea una práctica profesional como en un high school. Ahí sí se podría aplicar. Hay que tener cuidado, hay que tenerlo muy claro. When I quit, that means I'm quitting a job. When I'm dropping out, that means that I'm abandoning a course. Okay, guys, I think Joshua is having some issues, but I'm going to continue. Okay, Axel says, I've heard she turns me off, like she's not attractive to me. Okay, Joshua is back. Let him in. Joshua, you're back. Okay, let me read this comment. I've heard she turns me off, like she's not attractive to me. I don't like her, or the things she does are a turn off. So glow down is always. Oh, I think this guy is confused, but let me explain this a bit better. Okay, when I say she turns me off, significa que ella me desoluciona totalmente, que ella no me causa ninguna atracción. Eso es lo que quiere decir she turns me off. No me siento atraído por ella en lo absoluto, ¿ok? Eso significa she turns me off. Y si yo digo she's such a turn off, se refiere a que ella no me causa ninguna atracción. No me siento atraído por ella en absoluto. Ahora, glow down significa que ella pierde atracción físicamente. Supongamos que era una mujer muy, muy bonita, entonces se hizo un tinte en el cabello y se puso más gorda, no sé, y ya no se ve bonita. En este caso yo puedo decir she glowed down. No tiene ninguna similitud. Tenga cuidado porque turn off tiene otra connotación. Ujú. Y no, usted dice acá que tiene la idea de apariencia, no exactamente. Turn off puede ser la actitud, puede ser que ella tiene una actitud pésima, ella es muy gruñona, entonces yo digo, she's a turn off, she's turning me off. Entonces, turn off no se refiere solamente a apariencia física. Sin embargo, glow down sí, esa es la diferencia. Ahora vamos nuevamente al phrasal verb que tenía con Joshua anteriormente. Joshua, divvy up. For example, let's suppose that we make $1,000 and I tell you, Joshua, we can divvy it up. Exacto. Creo que ¿Qué Ricardo significa? también, Ajá. Ricardo también dio una buena idea de qué significa el verbo, ¿verdad? Sería en Ah, este ok. caso dividir. Voy a darle otro ejemplo, sería como también yo decir, you took your divvy out of the old man poke, ¿verdad? También en ese Ujú, caso sería como un noun, ¿verdad? Un ujú, divvy out, una porción. Y ujú, y el phrasal verb sería exactamente dividir entre dos partes. ujú, correcto. Que por ahí tenemos también nuevamente el que dijimos antes, que es to split, que también aplica. Es sinónimo, digamos. No es exactamente igual, pero es sinónimo. Bueno, ya que Daniel pregunta qué significa give up es como darse por vencido. Ajá, give up, darse por vencido. Ujú. Que también la expresión completa sería to give up on something. Lo voy a escribir para que lo tengamos bien claro. To give up on something. También se me ocurre el otro que, Joshua, ese es muy común, ¿verdad? Que vamos a escribirlo. Usted me puede Ujú. explicar. ¿Qué significa este, Joshua?
To hate on someone. Bueno, es Ajá, algo que nosotros los youtubers vemos muy a diario, ajá. ¿verdad? Correcto, sí. Es cuando nos tiran hate, cuando Nos alguien nos tiran odia, hate. no. No somos de, ¿cómo se dice? No somos de gusto para ellos. Ah, Ajá, vos sabes que hablando de esto, Emma, sería ajá. bueno hablar un día, tal vez cuando tengamos tiempo. Ahorita hay una, este, a wrangle en el internet, ¿verdad? Entre Ujú, canales grandes, ya estamos hablando de canales que tienen millones de suscriptores, que se ajá, dedican ajá. también a hablar inglés. Ok. La cuestión es que hay una muchacha que es rusa, que ella vende cursos de inglés y básicamente ella lo que se basa es en el testimonio de ella y cómo aprendió inglés. Lo que pasa, yo ni la conocía, la verdad. Pues Ujú. como yo no estoy aprendiendo inglés, obviamente no conozco. Pero hay un canal que entonces, que es de americanos que le están tirando durísimo. Yo creo que ahorita salimos hasta nosotros, ¿En ¿verdad? serio? Porque le están tirando fuerte a todos los que no son nativos, diciendo de que porque no somos nativos no deberíamos de estar enseñando inglés porque el acento que tenemos es bastante mal. Y agarraron a esta muchacha y bueno, estaban echándole hate, ¿verdad? Ahora que usted está explicando este verbo. Bueno, Y es curioso sus videos porque, claro, hay gente que se identifica mucho con la rusa. Yo por curiosidad, me metí a ver algunos videos. Ella tiene un inglés muy bueno. Lo que pasa es que tiene muchos errores gramaticales. sí, sí, me imagino, Y, sí. y es un canal, claro, no sé qué pensará usted. Es un canal que estamos hablando que son más de 3 millones de personas aprendiendo con ella. Más Y bien lo que un dicen, día, Joshua, ya que estamos comentando eso, un día podríamos compartirlo acá con la comunidad en este canal de español y reaccionar y que la gente nos dé la opinión y comentarlo nosotros. Si quiere, lo hacemos un día. por supuesto, por Claro, supuesto. sería interesantísimo. Pero, ok, tengo este verbo, flake out. ¿Qué significa ese verbo, Joshua? El verbo flake out, pucha, este verbo a mí se me olvidó qué era el significado, recuérdeme, honestamente Claro, no recuerdo. flake out es como cuando usted invita a alguien a salir y esa persona te deja guindando, decimos acá en Costa Rica, que no se presenta a la cita. Supongamos Ok, usted invita a una mujer a salir y ella no llega al lugar donde se si- quedaron de ver. s- She sinónimo de flaked you stand up, out. Ajá, ajá. ok, Y sinónimo perfecto. de to bail on someone. To bail on someone, correcto. Ujú, sinónimo también. Y lo voy a compartir. To bail on someone, ajá. De hecho, acá este muchacho dice to throw shade. De hecho, throw shade también es como tirar hate. Throwing shade. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por compartir. Y Sterling. Hey Emma, you are my idol. Well, thank you. Now you're my idol too. Thank you. I appreciate that. Okay, so let's move on. To put off, Joshua. Tenía tiempo no escuchar este verbo y tiene varios significados, de hecho es uno de los verbos que tiene como que más significados en inglés, el put off. Comentemos algunos. Comentemos algunos. Por ejemplo, ¿qué significa si yo digo mm, the, the crying baby is putting me off? ¿Qué significa en ese caso? The, the cry baby is putting me off. Ujú. Bueno, es que ahí en español juega, es difícil. Puede ser como que, no sé, como desanimarse, disuadirse, No, ahí podría ser que me está impacientando. me está impacientando. Ajá. Dice Brian, hola amigos, amo sus videos, he aprendido mucho. ¿Qué significa leech off? Qué verbo más bueno, Joshua, comentémoslo un momento, leech off. Y ahí, eso es lo que hace Manuel conmigo todo el tiempo, muchacho. Me vi squeezing out of money, bro. Leech off es cuando usted, ya ahí, tiene un amigo, qué sé yo, ¿verdad? Y usted está constantemente, bro, ¿qué? ¿Me puede invitar hoy? Y el man, el buena gente siempre, bueno, sí, está bien, yo lo invito. Un couple of beers, ¿verdad? Un par de cervezas. Al día siguiente pasa lo mismo, al día siguiente pasa lo mismo y el amigo siempre está olvidando la billetera, ¿verdad? Entonces, eso es Yo leech le off. digo esto, Joshua, siempre. Que- Spot me with some box, correcto.
¿Qué significa esa expresión, Joshua? Aquí en, Co- Comentémosla. aquí en Costa Rica significa sálveme con unos dólares, o aquí decimos sálveme con un rojo. Esa es the oldest trick in the book en Costa Rica, ¿verdad? Esto sería spot me with some bucks, que también sería en inglés, ¿verdad? Sálveme, ayúdeme, rescáteme con algunos dólares porque no tengo. Muy buena, muy buena. ¿Cuál es hay otro sinónimo también de esa, Emma, Lo que estoy escribiendo sería acá. hook me up? Ajá, correcto. Hook me up with some dough. ¿Qué significa en ese caso, Joshua? Es lo mismo, güey, es lo exactamente. Bro, ¿qué? ¿Me puede salvar? Es que aquí en Costa Rica no sé cómo le irá en otros países. Me costaría mucho como darle una explicación. Pero es como eso, rescáteme, sálveme, ayúdeme, deme una mano con esto porque la estoy Ujú. pasando mal. Es puro cuento, ¿verdad? Pero es Brian lo dice, que decimos. dice Brian, gracias amigo, sería aprovecharse. Sí, viene por ahí, aprovecharse de alguien. Ahora, hay una forma de escribirlo que los americanos lo escriben así. Gramaticalmente no está correcto, pero ellos lo dicen así comúnmente. Leech off of someone. Tengamos claro que es el segundo of, gramaticalmente está incorrecto, pero esta es la forma casual. Entonces, si lo ven así, así es como lo usan muchos los americanos. Y sería aprovecharse de alguien. De hecho, acá en Costa Rica hay un término que es ser como un zángano, Ser ser un un zángano, parásito. ser un parásito, sí. De hecho, de hecho la palabra leech viene de ahí. Viene de ahí, correcto. Leech es como una sanguijuela, para que tengan, para que tengan una noción. Leech por sí solo es como una sanguijuela, entonces es leech off viene de ahí, convertirse en una sanguijuela, un parásito, un zángano, entonces es aprovecharse de alguien, vivir a costas de alguien todo el tiempo, pretender como que usted tiene que salvarme la vida en todo momento, ¿ok? Ahí viene otra expresión que la podemos comentar un momento, spot on. Joshua, ¿qué significa spot on? Bueno, cuando uno le dice a una persona que your comment is spot on, Ujú, ha dado uno correcto, ¿verdad? Por ejemplo, exacto. está en su lugar, está en su sitio, marcha sobre Ujú, ruedas, eso es spot on, correcto. ujú, correcto. Muy bien. Tenemos que de hecho ya lo hemos comentado, pero podemos aprovechar para decirlo acá, ya que hoy estamos haciendo una clase completa. Pin down. Pin down, perfecto, sí, pin down es cuando, déjame dar un ejemplo. I'm attending a customer. The customer is impatient. He is telling me a lot of things. We have a lot of items on the fire, and I'm double checking, reviewing all avenues, and am I able at certain point to pin down the root of the problem? En este caso sería como descubrir, find out. Ok, ok, genial. Joshua, de hecho en este momento me acabo de ingresar a un comentario de un suscriptor, se llama Miguel Altamirano, y me dice, no sé, guys, algunas de estas frases son innecesarias. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué opina Vea, usted? vea, esto es lo que, y ojalá, ¿cuántos tenemos aquí en el chat? Bueno, tenemos varios, ¿verdad? Hay varios, sí. Ojalá que todos lleguen hasta esta etapa del video. Vean, chicos, Emanuel es un profesor de inglés por vocación y profesión. Es una persona que ama el inglés. Habla inglés desde que es un niño, casi es un nativo este muchacho. Yo, por mi parte, aunque no tengo el mejor acento del mundo, yo he trabajado casi toda mi vida en call center. Soy reclutador, he sido interviewer, he estado en los mejores call centers del mundo. De ahí cuando digo del mundo, de hecho Manuel está trabajando todavía con uno de los mejores del mundo, empresas top notch. Bueno, lo digo con todo el orgullo del mundo porque hay mucha gente que nos dice, que nos cuestiona a Manuel a veces porque utiliza mucho vocabulario y a mí por mi acento. Muchachos, este vocabulario se maneja en estas empresas, se maneja todos los días en llamadas. Lo que enseñan estos profesores, inclusive ahora que estaba tocando yo el tema de esta gente que enseña inglés, el inglés que enseñan es un inglés repetitivo, que es un inglés totalmente como familiar, le llamo yo, es un inglés estándar, pero no es el inglés que se topa uno en ninguna empresa. Esa es mi opinión, Emanuel. Sí, sí, ¿Usted puede son dar la gente, suya? digamos,
Son gente que están totalmente alejados de la realidad. Ellos creen que la realidad de ellos abarca un todo. Y el hecho de que usted no haya escuchado una expresión o expresiones que nosotros compartimos no significa que no se usen o sean extrañas. Significa que nosotros ya con tanta experiencia que hemos tenido, alcanzado a través de los años, nos lleva a compartir esto porque es vocabulario que se usa en el día a día. Que usted nunca lo haya escuchado, pues I'm sorry, but we hear it all the time, every day. Acá Brian pregunta qué significa kiss and make up. De hecho, esto significa literalmente hacer las paces en español. Hacer las paces. Joshua, you know, we've been fighting a lot. We should kiss and make up. No es literal, para que ustedes entiendan. Esto significa hacer las paces, así literal. Emanuel, ahora que, bueno, ya que utilizan esa frase, kiss and make up, me recuerda un idiomismo importantísimo que es kiss something by, kiss something a goodbye. Kiss something. Ujú, Goodbye, okay. Let me write it down and then you can explain it. Mhm. That one is really common, actually. ujú. Esa es, aquí en Costa Rica le decimos, cuando alguien, por ejemplo, alguien me robó algo, somebody stole something from me. Usually in Costa Rica, we say to our friends, bro, it's time for you to kiss that a goodbye. Es, hay que decirle adiós, eso no va a volver. Mhm. So, esa es una expresión que se usa mucho en inglés y también en, bueno, aquí por lo menos en Costa Rica, viejo, dígale adiós. Cuando una mujer o tu pareja, tu novio, no sé, ya no va a volver, kiss her goodbye, ya no va a volver, dígale adiós. Bueno, acá esta persona, bueno, tenga mucho cuidado porque usted utilizó you're not gonna. Be careful. That's a terrible mistake. But other than that, he says you'll not be able to use all the phrases and words, but it's important to be capable of understanding everything so you don't get lost. Well, I'm sorry to disagree with you because you have to use all the vocabulary. Why is it that you can't use it? I mean, yo creo que usted lo puede usar. ¿Por qué no? Dice que no será capaz de usar todas las frases. Yo las uso todo el tiempo, Joshua, las usamos siempre, las escuchamos todo el tiempo, son frases que se usan todo el tiempo. Por qué pensar de que no se van a usar? Ahí es donde está la pregunta. It begs the question. ¿Por qué Exacto. pensar de que no se van a usar? O por qué pensar de que no podrás usarlas? Y aquí Esa les es la voy a dar, pregunta. y aquí les voy a dar como un tip, porque mucha gente me pregunta, esto ya lo hemos hablado también varias veces, de por qué no podemos retener frases. Es algo que se llama vocabulario activo y vocabulario Ujú, inactivo, ¿verdad? O ujú, pasivo. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí les vengo con un tip. Si ustedes ya saben decir, for example, es algo que ya ustedes se saben, que nunca van a olvidar, entonces stop saying every single time, for example. And try to use different vocabulary. For instance, let me give you the big picture here. ujú, Entonces, a eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo en el curso que nosotros tenemos de que todo el mundo sabe decir in order to. In order to, in order to, in order to. Let me give you an example here para que ustedes entiendan. Yo estoy llamando a una persona. This is an outbound call. Emmanuel es mi customer. So, yo le voy a decir, okay, Manuel, I'm reaching out to you because I just want to offer you this bundle that I have in order for you to get the best experience ever. In order to um, get the flexibility that you want. In order to work as many hours as you can. This bundle is going to help you in order to get the results that you want. Ahora, ok, ya todos sabemos que es in order to, pero traslademos eso al español. Es como que yo llame a Manuel, lo mismo en español, y yo le diga, Emanuel, vengo a ofrecerle el mejor paquete que tengo en el mercado. Esto con el fin de que usted tenga la mayor flexibilidad en horarios, en herramientas en el Internet, con el fin de que usted pueda llamar a sus clientes, con el fin de que a eso es lo que nosotros llamamos sound repetitive. Y eso es la razón por la que mucha gente se queda pegada en el inglés. Mucha gente dice, pero es que ¿cuándo voy a utilizar esas frases? Es que lo recomendable es tener siempre mínimo 3 sinónimos para cada frase y cada palabra para que nosotros podamos hacer esta
este patrón. Decimos, in order to, después decimos, qué sé yo, ¿verdad? Y tenemos qué sé yo, algo simple como with, o tenemos otras cosas como, por ejemplo, because of, qué sé yo. Pero tenemos varias opciones. Hay varias Entonces, opciones. Una podría ser to the extent that, to the extent of, concerning, beneficial to, conductive to. Hay un montón. exacto. Ah, Entonces, no hay excusa como para decir, no, es que, ¿y cuándo voy a usar esas frases? No, es que nosotros lo que no necesitamos hacer es sonar repetitivos y estar diciendo siempre el mismo vocabulario. ujú. Eso es lo que pasa. Ok, Joshua, genial. Buena explicación. Acá tengo una frase. To knock for a loop. ¿Qué pasaría si yo digo, bro, my mother passed away and that news really knocked me for a loop? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el ejemplo? Perdón, no te entendí, man. Nuevamente, si yo digo, por ejemplo, bro, my mother recently passed away and that news knocked me for a loop. Sí, ok, en general, ¿verdad? Es, bueno, para decirlo en español, ok, mi mamá acaba de morir y eso me ha dejado destrozado, desarmado. Básicamente, en este caso, knock off for a loop es eso, ¿verdad? Dejar algo como totalmente hecho vueltas, despedazado, Consternado. desarmado, consternado. Exacto. Ajá. Y eso me recuerda a la otra frase que es to, que de hecho es sinónimo, to throw for a loop. Sinónimo, ajá. To throw for a loop. Ahora, si vamos por esa línea, ¿qué significa to loop in? To loop, perdón, to loop someone in. ¿Qué significaría to loop someone in, Joshua? Let me set an example. Let's suppose that mm, we are working together, but for some reason you missed today's meeting and the manager touched on some important points. And then we have a conversation, and I'm like, okay, Joshua, let me loop you in on the most important aspects of that meeting. Yeah, that would be, let me put you up to speed. Mhm. Let me keep you updated. Let me Let keep me you give you the posted. latest information. Mhm. Mhm. Let me keep you abreast of the latest or most relevant information. Mhm. Ajá. Entonces, para en español sería entonces poner a alguien en todas. Ah, exactamente, poner a alguien al corriente, decimos en español. Okay, entonces, to fill you in on something. Esto sería un sinónimo, Joshua. Field Let you me in fill on you in on something. something. Let me fill you in on the most important aspects that were discussed throughout the entire meeting. Mhm. Ujú. That Let me that keep were you touched on. abreast. Ajá. To touch on. ¿Qué significa ese, Joshua? Let me explain to you the most important aspects that were touched on throughout the meeting. To touch on. Sí, ¿verdad? Que en este caso sería como a decir discutimos, pero en realidad touch on hace Mm, referencia a algo que se tocó, algo a lo que se hizo referencia durante la meeting. correcto. Los puntos que se tocaron. Ujú. Ujú. Touch on. Muy bien. Ahora por ahí se me viene a la mente el otro que es to chime in, que es, de hecho ya este lo he explicado en el canal de inglés, pero sería bueno explicarlo acá, Joshua. I'm sorry to chime in, but I want to say something. Sí, eso es lo mismo que sería sorry to butt in, ¿verdad? Que es Ujú, como perdón por interrumpir, por meterme, pero necesito decir esto. Sorry to chime in, but I need to say something. Could you please ujú, give me the floor? ujú. Correcto, correcto. Ahora tenemos este, Joshua. Este es interesantísimo. Hay gente que se confunde cuando ven este tipo de expresiones. Vamos a ver si Joshua nos puede dar unos ejemplos. To date up and to date down. Sí, correcto. No sé por qué la gente, digamos, se confunde con esto, si obviamente el up y el down nos da la referencia que ocupamos, ¿verdad?
Ajá. Pero, pero básicamente eso sería como, por ejemplo, de la fecha hasta, en el caso de date up, ¿verdad? Sí, pero ¿y si habláramos de dating somebody? When I'm dating up and dating down. Joshua, acá es como cuando yo digo to date up, significa que yo estoy saliendo con una persona de un estatus social más alto que el mío. And when I'm Exacto, dating down, significa que estoy saliendo con una persona de un estatus social inferior al mío. inferior. Y si yo te digo, Joshua, you know what? You should start dating up. You've been dating down a lot, so you should date up. Significa salga con mujeres de un estatus social más alto. Entonces son, Buenísimo. son muy buenos, ¿verdad? Muy, muy buenos. Ajá. Mm, to cry over, Joshua. Podemos mencionar este. ¿Qué significa cry over? Por Don't cry. ejemplo, Ajá. ajá. Don't cry over spilled milk. Exactamente, es el yo mismo Ajá. que voy a utilizar en este momento, sí. Ajá. No llores sobre la leche derramada. En ese caso es como decir, let bygones to be bygones. That is water under the bridge, Ujú, ¿verdad? Esos son sinónimos, son idiomismos que son sinónimos. Es tontera estar todo el día quejándose sobre algo que ya pasó. exactamente. Ahora, ¿qué significa to break down, Joshua? Breakdown means to explain something carefully. Let me break it down for you, bro. Pero ¿qué significaría si yo le digo, bro, you know what? My sister broke down when she found out that her boyfriend had a car accident. ¿Qué significa en ese caso? She Sí, broke down. sí, exactamente. Sería como tener lo que nosotros llamamos un ataque, ¿verdad? En este Ajá, caso como de pánico, como lo que ajá, sea, ajá. ¿verdad? Exacto. Como algo nervioso ahí, como Algo un... nervioso. Sí, 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 correcto. Ahora tenemos otro, Joshua, que es interesantísimo. Ujú. To break through. Este es interesantísimo. To break through. Si yo le digo, I've been struggling True in no es life. sinónimo o sinónimo ¿Sinónimo de qué, perdón? de breathe through, no. Porque en este No, caso sería Joshua. como atravesar o algo así, ¿no? No, Joshua, en este caso no. Let me give you an example. ¿Ok? Let's suppose that I've been struggling in life so much. Mm, I've been having a hard time to make a living. I'm Ujú. struggling financially. However, the last couple of months, I'm breaking through because my business is popping out and I'm doing well in life. So I'm breaking through. En ese caso significa que estoy teniendo éxito. Estoy saliendo adelante. Ajá, me está yendo bien. Ok, Ujú. pero entonces no está tan perdido. No sé si lo puedes poner ahí. Breathe through es un sinónimo. Ajá, Ah, ok. Breeze. ajá. Exacto, sí. Es cuando alguien, cuando uno pasa exactamente, cuando uno Ajá. pasa una Breeze situación. through. Ajá. Ajá, correcto. Ahora, Brian pregunta cómo utilizar at least. At least. Es muy sencillo, Brian. At least significa como cuando uno dice por lo menos o al menos. En realidad sería como por lo menos. O al menos, dependiendo del contexto. Yo podría decir, okay, I did my best. She didn't like me at all, but at least I took her out on a date. Or at Ujú. least I was able to buy her some flowers. Or at least we spent some good time together. Al menos tal y tal cosa. Let me give you an example that you're going to relate to. For instance, I don't have the best accent in the world, but at least I have a proper command of the language, and I am able to get my ideas across. My car is not brand new, but at least it works or it is running properly. Mhm. Okay, so the next one, kickback. Pues sabes, ajá, Uh-huh. ¿cuál perdón? Kickback. Kickback. Mhm. Bueno, esta también tiene varias connotaciones, Emma. La primera Sí. que se me ocurre es como cuando uno está
va a volver a un estado en el que estaba antes. Por ejemplo, si usted está enfermo, ¿verdad? Y something kicks back, Sí, es podría ser, pero en este caso, Joshua, significa to relax. to relax. I Ok, want a kickback. That means I want to relax. Ajá. Y aquí se me ocurre, bueno, me llega a la mente el otro que es kick in. kicking. Kick in. Cuando usted consume algo y le hace efecto. Usted se toma una cerveza y yo digo, bro, those beers are already kicking in. Ya le están haciendo efecto. Ve, ya le están. Ya que está con los kick, puede utilizar uno buenísimo que mucha gente no se sabe, el kickstart, to kickstart. Ah, kickstart. Ajá, kickstart. Ujú. Este kickstart. Buenísimo. Bueno, esto se aplica más que todo que como en mecánica, como en una motocicleta. Vos sabes que sí, digamos, ese Ajá, es el principal, pero ajá, vieras ajá. que yo lo he visto esto hasta en memorándums. We're gonna kickstart Ujú. the new season by providing you the best tools, por ejemplo, ¿verdad? Y Eso es eso un es como, sinónimo de start off, en realidad. exacto, exactamente, es correcto. Start off. Sí, yo entiendo el contexto. Ya en el verbo como tal, start Ujú, off. Ajá, buenísimo. start off. Ujú. Pero digamos, en el contexto de mecánica, es que, por ejemplo, las motocicletas, perdón, que tienen el encendido, ¿verdad? Con el pie, que tienen como una palanca. Eso mismo, eso mismo. Entonces, if I kickstart my motorcycle, that means that I'm using the lever. En realidad eso se le dice como un lever, creo que sería la palabra. Exacto. Ujú. Emma, vos sabés que sería bueno como para ir cerrando, nunca lo hemos hecho en este canal de español, no Ajá. hacer un roleplay, porque yo entendería que no todos están preparados, pero alguien que se quiera subir, perdón, a la llamada y contestar, contarnos algún testimonio, hacernos alguna pregunta en persona, algo así, como interactuar. Ok, voy a compartir el link entonces acá. Sí, no vamos a hacer roleplays por aquello, chicos, para que no les dé como, es por si quieren interactuar, Sí, quieren sí, hagamos. contarnos en qué están fallando, qué sienten que es lo más difícil del inglés, qué podríamos hacer, lo que sea, ¿verdad? Sería Ok, bonito. si alguien se quiere unir, solamente una persona, nada más. No voy a permitir nadie más, solamente una persona. Si alguien se quiere unir, puede compartir con nosotros, nos comparte la experiencia y tenemos una conversación amena. Sí, sí, sería bonito. Nunca lo hemos Claro. hecho en este canal de español. No les dé vergüenza, cuéntenos, están aplicando para un call center, por qué quieren aprender inglés, qué es lo más difícil del inglés. Vamos a ver si alguien se anima. Dale, dale, ahí está Daniel, el link. Nada más Daniel, dele. anímese, nada más. Daniel, we have Daniel. Vamos, Daniel, esta es la actitud. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Hello, muchachos. ¿Cómo está, Daniel? Un gusto Hi, tenerlo por guys. Un acá. gusto, un gusto. ¿De dónde eres? Cuéntenos. De Colombia, Medellín, Colombia. Ah, un I'm Ah, from qué gusto, bonito. Medellín. Colombia. Qué bonito, qué bonito. Gusto. Bueno, Eh, adelante, sí, Daniel, adelante. Está otra persona ahí en la línea. Es que solamente vamos a dejar una persona. Okay. Sí. So I applied to an call center. Ay, 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 pero se me escucha un eco, espérate. Mira lo normal, así que no te Tranquilo, preocupes. tranquilo, se le escucha bien. Ajá. Sonido ambiente todos vamos a tener, pero no se escucha tan feo. Así que dale con todo. Can you hear me well in this moment? Yeah, we can hear you. We can hear you properly. No problem. I ask you something, guys. For Ujú. example, for instance, I am very, very bad in grammar. I'm very bad in grammar, so I need a tip for improve my grammar. Your grammar. Well, maybe you can receive private classes with me and I'll be happy to help you. That's actually a hard question, Daniel, because grammar is one of the hardest parts
in English. Some people might be like, no, but that's really easy. No, it takes a long time to correct grammar mistakes. And if you need to improve that, it takes a while. If you want to do it on your own, I would suggest that you read a lot. For example, articles, for example, magazines, especially articles, because Okay. by reading, you can actually improve and incorporate new rules, maybe rules that you are not familiar with or rules that you don't know, because Okay. otherwise you won't correct them. That's the only way. Read as much as you can. You can talk to Okay. people, but you are never going to correct your mistakes by simply speaking to other people. You need to read. You need to familiarize yourself with written sentences. I don't know if Joshua has a different tip for you, but that's my tip. Reading is the best technique for you to improve that. Thank you, Emma. My pleasure. Joshua, I don't know about you. Cool. As you already know, guys, Emmanuel and I have different backgrounds. Doesn't necessarily mean that that is a bad thing. Actually, in this case, is the best thing that can actually help you. Because Emmanuel learned differently that I learned, right? Because I learned English being an adult. So, which helped me a lot is quite the contrary to what Emmanuel is mentioning. Actually, I took certain phrases and I um, get familiar with these phrases. Let me cite an example. If you want to say en español, lo mejor está por venir. Okay, that phrase is the best is yet to come. Entonces ahí yo estoy aprendiendo una regla gramatical, ¿verdad? Eso me ayuda. What I did was learn certain phrases and I turned them into blurbs. ¿Qué es un blurb, chicos? ¿Qué es un blurb? Tenemos la diferencia. Tenemos un script. A script is this um, it is know that we have on call centers in order to attend customers. Es esto, ¿verdad? Como este guión, this guidance that we have in call centers in order to provide customers with the best answers. Ok, abajo de los scripts tenemos lo que nosotros llamamos verbiages. ¿Qué es un verbiage? Well, un verbiage es una respuesta prefabricada, lo que muchos hacen cuando van a las entrevistas, ¿verdad? Que ya tienen como una pregunta que quedaron las 20 preguntas más usadas en entrevistas. Y basado en eso van como con ellos le llaman script, pero eso se le llaman verbiage. Ok, y después tenemos lo que son blurbs. ¿Qué son blurbs? Well, blurbs es lo que yo hice cuando intenté aprender inglés siendo un viejo. A mí me costaba mucho, a mí me enredaba la gramática. For me, it was the difficult part of the learning path. Fue muy difícil para mí, me confundía mucho. Yo entiendo cuando la gente get confused. So, entonces lo que yo hice fue hacerme mi propio proceso, que fue hacer blurbs, hacer, como en este caso, buscar cosas que yo siempre decía constantemente en español, porque la mente, cuando yo estoy hablando inglés, va a querer utilizar esas frases. Se los garantizo, van a querer, usted, su cerebro va a reaccionar de forma tal que se quieren comportar como usualmente se comportan. Entonces, yo lo que te aconsejo es buscar las frases que usualmente usted usa en español e incorporarlas en inglés. Usted me puede decir, no, Joshua, yo ya sé eso. Vean, casi que 100% seguro que si nosotros hacemos el ejercicio, Manuel y yo ahorita, buscar una imagen random y le decimos a usted o a cualquier otra persona que nos explique qué están viendo en la imagen y vea, la mayoría de personas falla la prueba. Porque nosotros creemos que sí, que ya hemos escuchado y hablamos mucho inglés, pero la verdad es que no. Entonces ese es mi consejo, es apréndase esos blurbs, esas frases que usted usualmente usa y va a ver cómo mejora la gramática, porque eh, to nobody's surprise yet, ¿verdad? Son cosas que en español las decimos correctamente y por lo tanto en inglés cuando encontramos ese equivalente, pues ya vamos a ir mejorando la gramática. Yo sé que es un poco como estándar, pero en realidad este tipo de frases, así que yo llamo blurbs, nos ayuda mucho con la gramática. Porque cuando yo siempre he dicho,
Claro, Emanuel es teacher. Tienen que, por eso siempre lo recalco bastante bien. Emanuel, recuerden que es teacher. Entonces, es una persona que sabe más que yo, por supuesto, porque él es teacher by vocation and profession. Él siempre va a agarrar, ¿verdad? Todo lo que es la gramática porque él la entiende muy bien. Ahora, yo lo que le digo a la mayoría de personas que no tienen los recursos, ¿verdad? Si tienen los recursos, páguenle las clases a Manuel porque menos de un mes el hombre los va a poner al filo. Pero si no los tienen y tienen que hacer como hice yo, lo mejor que pueden hacer, chicos, es no sumergirse tanto en gramática, pero en las frases que ustedes sí van a utilizar. Y eso les va a ayudar mucho con la gramática. Perfecto. Okay. Daniel, Okay, thank you guys for the tips. I appreciate. es un gusto tenerlo por acá. Daniel, le voy a dar la oportunidad a Brian, entonces muchas gracias. Okay. Oh, thank you guys. Thank you. Take care. Brian, ¿cómo estás? How are you? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ah, muy bien, Pura muy vida, bien. pura vida. De dónde nos ves? ¿De qué Eh, país? yo soy de Guatemala. Thank you for Guatemala. giving me this opportunity, bro. Such a beautiful country. I've been Such 3 times in beautiful. Guatemala and I love your country. Really, bro? That's Yes. great, bro. Thank you. Thank you for inviting me in So, this live, Brian, bro. thank you for your patience. I know you were waiting, but we were giving the chance to these other guys. So, tell me, how do you learn this beautiful language? So, to be honest, I learned this video just by myself, bro. Never I start in a college, bro. Just alone. Alone. Well, I relate to that because I went through the same path. When I was a Think child, I decided to learn on my own. really, And yeah. I yeah, know that's really your relatable. your history, bro, and me as well, bro. I try to give my best ever as the time goes by, man. And to be honest, I can give my best. I would like to get a new job like a call center, bro, because I work in Campero's restaurant, Hmm. and I have a little daughter. I am 22 years old, and this is my desire, man. Change my job, change my job. Well, Brian, let me tell you something. You Okay, have yeah, you have gone uh, really far. You have done a great job so far. Believe me, you sound really fluent. Your English is quite understandable. Just keep working on it, and you are really close to actually approving or passing a job interview. Just continue learning a bit more. Continue thank working you, on your pronunciation a bit more, and believe me, in a few thank you, months or maybe next year you will be able to land that job in a call center because you thank sound you, really fluent and I like that. thank I you, just thank you, spotted some simple mistakes, but that's normal. I remember back then when I was learning English, I would make some mistakes, but as time goes by, you start perfecting that. thank you, But bro. you're I know doing that great. it's Believe me, you're really doing good, bro. great. I love your English. Thank you, brother. I really appreciate that. Thank you for giving me this opportunity. I'm happy. It's I always am nervous in this moment it's always because a nice opportunity to interact with our subscribers. You know that we give you the chance. thank you. Always I watch your videos and try to learn more about your vocabulary and all the things that you can teach in this channel. Thank you. Thank you. Thank you. Really thank you, bro. My pleasure, Brian. So I will give the opportunity to another person. Take care, Brian. Take care. Thank you so much for Thank joining. you, bro. Time, bro. You have a beautiful accent as well. Thank Keep it you. up. I like your style. You remember that I'm the informal guy, so every time I perceive or see people talking like this, I really love it. I don't really matter. I don't really care. I give a rat's hoot whatever other people say. Every time I got the time in order to interact with people who got the mastered in order to get up to the plate. I'm always happy to see that, bro. So keeping it going, bro. Thank you, guys. I appreciate it. Thank God you. bless you every single day. You too. Good Bye job. bye. Bye. Bye, guys. Aquí Hammer
Dice que si puede, sí, sí puedes conectarse. Hammer, si Pásele, usted quiere. pásele el link ahí. Ajá, sí, Hammer, si quiere. Mientras tanto, vea, Starling tiene una pregunta ahí. Bueno, la hace para usted, pero bueno, vamos a hablar un poco. Dice, Emma, yo es mi pronunciación. En realidad aprendo más con ustedes que con una academia. Ustedes enseñan cosas que no enseñan allí y yo quiero trabajar en un call center. Ayúdame. Ok, Starling, ahí está. Yo le puedo ofrecer clases privadas, personalizadas. Contrate a Emma, contrate a Emma. De una vez, con muchísimo Chicos, gusto. vean, pero yo les voy a decir una cosa. Y esto es muy importante. Muy importante, chicos. Vean. Envíeme un correo Este, aquí, nada más. esto es bastante importante. Vean, es bueno siempre tener la meta de querer ser Cristiano Ronaldo o querer ser Lionel Messi. Pero también es bueno poner los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar muchos frustrations. Y por esto no quiero que se sientan mal. Es un punto muy válido siempre que yo le digo a la gente, es que yo quiero hablar como, bueno, vamos a poner, Sterling quiere hablar como Emma. Perfecto. Eso es bueno, porque él va siempre a tomar a Emmanuel como un ejemplo y eso le va a ayudar a él a crecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también tenemos que manejar y ser conscientes, ¿verdad? Porque si no nos vamos a frustrar. ¿Y qué es lo que pasa? No sé cuántos años tiene Starling. Si Starling me dice en este momento que tiene 15 años, you're gonna make it. You're gonna make it, bro. Pero si usted me dice que tiene más de 20, muchacho, that ship has sailed. No es malo, no es malo. Yo siempre lo digo. Yo aprendí inglés siendo viejo, pero a muchas veces cuando las personas con las que yo iba aprendiendo iban dejando esto botado, se ponían tristes porque decían, es que yo quiero hablar como este man, ¿por qué no puedo? Y tal vez ellos decían, ¿será que yo soy más tonto? Que no es eso. Es que nosotros aprendemos inglés mejor siendo niños. Cuando ya entramos cierta edad, nosotros no es que no vamos a poder, pero nos va a costar más. El acento, tener acento no es malo. A Manuel ahorita nos puede ayudar un poco con esta cuestión. Lo mismo, no es lo mismo acento que pronunciación. Ustedes pueden tener una correcta pronunciación. Yo, de hecho, tengo una correcta pronunciación. Cuando la gente me dice, no, Joshua, usted no tiene una correcta pronunciación. No, yo lo que tengo es acento. Se me sale el acento. Pero pronunciación está todo bien. De hecho, Entonces, es de hecho aquí bueno, tengo chicos. Starling. Ah, bueno, ahí está Starling, nos va a ayudar entonces con esto. Hey, ¿Cuántos años Starling, tiene Starling? ¿cómo I estás, am Starling? thank God I am okay and I appreciate your video. I learned a lot with you and my dear friend Joshua. I have been learning English on my own and I know that it's difficult. Every day I try to learn and learn more about you and someday I hope to speak like you, Emma. Honestly, you are my idol and I want to get a job in a call center. Honestly, I'm not gonna lie. I am fed up to earn a low income. I want to earn and buy me a luxury home and also support my mom. And help me, bro, because honestly, I want to speak like you. I learn slang, vocabulary, phrasal verb, and I really enjoy every video with you, bro. You Well, are the Starling, I don't know what to say. I'm so flabbergasted. That means a lot to me. Believe me, those are such beautiful words, and I feel so flattered. I want to ask you something, Starling. Where are you from? I'm from Nicaragua, bro. Nicaragua. Okay, Starling, And I could help you with private lessons. If you want to have classes with me, send me an email. I already wrote it down here in the private chat. okay, bro, because I need to get a job in a call center, and the next year start earning a good salary, bro. You know, I want to have my mom, and I have been studying, and I have gone to apply, but they told me your level is not enough to get a job, and I feel very sad. But I will never give up, bro. I'm sure that you're going to help me. It's because my pronunciation. They told me your pronunciation is not good and you have to know a lot if you want to get a job. But I don't know. You have to give me some tips because you told us that you have learned on your own when you were a child. And I started to learn English
2 years ago on my own. I remember that I used to learn 10 words every morning and I have been thinking, but sometimes I forgot the word, but I try to review and review. And sometimes when I have the opportunity to speak when I'm not a speaker, I practice, but it in Nicaragua is not very common to find someone. It's in my village because it's very far from the capital and the native speakers don't come very often here. You're muted, Emmanuel. No, we cannot hear you. Can you hear me, Sterling? Yes, of course. And can you hear Emmanuel? No, I cannot hear Emmanuel, Okay, just Emmanuel. Joshua. Emmanuel is having some technical issues. But for the time being, let me respond to Jonathan. Jonathan, I never said that. I mean, you can set me as an example. I learned English by the age of 30 years. I'm not telling you that you won't be able to learn English and that you won't be able to perfect your English. What I'm telling you is that you telling me that that your main goal in life is that you would like to sound like a native speaker or even Emmanuel. um I mean, this is so naive. This is so naive, and that is something that we can try to do. We can perfect ourselves. I mean, um what the only downside here is that native speakers and people like Emmanuel had different opportunities, and they are ahead of people like me, people like Jonathan, and people like Sterling. I'm not telling you that you get to be disappointed and that you have to give up. No, I'm telling you that you need to perfect yourself, but do not compare to other people because you're gonna get frustrated every single time that you won't be able to sound like native speakers. You will get disappointed. Now, if you're telling me, no, Joshua, I got the mustard, so I don't really have that um weakness. I do not compare myself to other people. I only get people as an idol so that I can get to the point when I become better. Let me cite an example. If you decide to buy a ball, a soccer ball, because you want to become the next Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Sorry to break it for you, bro, but that is just impossible. That's just impossible. Why? Not because you are inferior to these people. It's because they have the opportunity to start being younger. So just for a matter of time, they are ahead of you. What you can do is become better. You can perfect and you can be your best version. You can do better. You can be your best version. But if you are the kind of person who gets frustrated every single time that you are not able to sound as you want, you're gonna get frustrated every single time, and this is going to distract you from the goal. For instance, in this case, um, Sterling, his main goal is to actually get job, and he can actually do it. He can actually get perfect. He can actually become better as the time goes by because we can do that. So I'm not telling you that you won't learn English. You totally miss the point here. I learned English some years ago. I was able to pull that off, even though perhaps you don't perhaps when you hear me you say no, Joshua is not perfect. Bro, this is the natural flow. This is the natural flow. I'm gonna make mistakes because I learned English being an adult. It means that other people are not going to be able to get the English level to the certain point that they are going to sound perfect. No, of course there are going to be people who can speak like a native speaker, but
we got different paths. So do not get disappointed. Do not get frustrated. The only thing that I'm saying is, um, if you are starting your path, do not get disappointed. Do not give up. That's the only thing. Do not try to compare yourself to other people because you are going to get frustrated. That's my main point. But of course, I'm not dissing Emmanuel. I'm not dissing anybody else's goals. I was a security guard. Emmanuel can tell you this. I was a security guard. I was able to learn English being an adult, and of course, even though nowadays you can tell Joshua is not perfect, I'm up to the point that I can have this beautiful conversation with native speakers. They can understand me perfectly, and I can understand them perfectly. And no native speaker, under any circumstance, they say, "On Joshua, you have a bad English." No, I have enough English to have a proper command of the language. That's my point. I'm not telling you that you won't learn English. I just wanted to clarify that. So Joshua, maybe you can hear me now. Can you hear me? I can hear you now, correct? Okay, I'm sorry. Starling, I'm sorry. I was trying to tell you something, but I had an issue with my audio. But let me tell you my point of view. Um, so I understand your point, and I know you are really motivated, and the sky's the limit. Joshua is right regarding the age. In my case, I started learning when I was a child. So learning as a child is 10 times better than learning as an adult. And what Joshua is telling you is absolutely correct because a baby can learn, or even a child can learn faster and better because the brain works differently under the age of 10. If you're older than 10 years old, if you're 15 or even 20, it takes a longer time and your brain won't operate the same way. But if you work on it, if you continue learning every single day, like you said, if you start practicing, you can perfect it. Practice makes perfect. And don't get disappointed. Maybe you can watch my videos, you can repeat as much as you can, and at some point, you're going to sound really, really well. And once again, if you want to receive private classes with me, send me an email and I'll be happy to help you out with private sessions, even for pronunciation purposes. Okay? Okay, okay, bro. Thank But you you very much. sound really motivated and I like that. So thank you for that, Starling. I'm gonna give the chance to Jeff. Thank you. Okay, bro. It's okay, but wait. Hey, All right. man, what about my English? Is my English? What about? Tell me the truth. Is some basic, more or less, or No, I mean your English is great. I can comprehend everything you say. However, you need to work on your pronunciation, mostly certain sounds. Sometimes you mispronounce certain words at the end. You need to work on making certain sounds. But no, I mean your English is great. You have good pronunciation. In general, I'm just talking about certain details, okay? And your okay, vocabulary is good enough because since you are able to put your points across, your message across, that means that you have an acceptable command of the language. hey, Otherwise, you Emma, wouldn't be able to say anything. Emma, I have a question. To improve my pronunciation, how long takes to get a job in a call center? I want you to help me to improve my pronunciation. Okay, if you want me to help you, then send me an email and then we can schedule a class because I cannot help you right now. Like it takes a while. I need to spend time with you, private classes, private lessons. We need to work on pronunciation. If you ask me for a specific amount of time, that's up to you because the more effort you put in, the faster the result will be, if that makes sense. Could be 2 months, could be 5 months, could be a year, or even 2 years. It's up to you. If you work on it, if you put in a lot of effort into it, that's going to happen really soon. Maybe a matter of months. Okay, okay, thank you. Have a great night and God bless you every day.
You too. Take care and hope to see you around. If you send me an email, we could schedule a class, okay? Okay, thank you very much. Thank you. Goodbye. So Who's who's gonna be our we have Jeff. Hi, Jeff. okay, How are Jeff? you? Where are you from? How you doing, guys? I'm Can you good. hear me? Yes, we can hear you. Where are you from? How are you, Jeff? Can you hear me? Yes, we can hear you We can hear you. loud and clear. Wonder, wonderful, wonderful. I'm so happy to meet you guys. I'm fan number one. Yeah, I always watching your videos on YouTube. Let me let me thank you guys for all the effort you have made to create this content on YouTube. Really useful, really unique. My Thank you, best Jeff. wishes for you with this work. Yeah, I have a particular story to tell you guys. I just applied for a vacant at a call center about 4 days ago. I signed I signed up the contract, and next day I gave up. I felt overwhelming. But my problem was maybe the computers because I'm not good at uh, handling with computers and technology. And understanding native speakers is kind of intimidating. So I will give myself another chance to apply for this kind of job at a call center. So I have a couple questions and a couple suggestions to make you guys. My first question is, how can I improve my listening, especially with these native speakers that speak like lightning? Okay, so how to improve listening? That's such a good question, Jeff. The only way to improve listening is by shadowing on your own. If you're not familiar with the term shadowing, that means that you need to listen to podcasts, music, videos, etc., as much as you can, over and over and over and over until you master the entire message. You need to listen to it as much as you can, as many times as you can. And the other way is to listen to phone calls, real call center phone calls. Actually, in the call center course that we are giving at this moment, we have been tutoring our students with this specifically. We normally play real call center calls and we have our students listen to that call and then we ask questions. And we do that on purpose so they develop, you know, their listening skills. And there is no other way, believe me. I'm being totally honest, Jeff. Believe me. You could try any course out there, you could learn textbooks, you could do anything out there. You could watch a million YouTube videos out there, but you will never improve your listening to work in a call center except or unless you do this. You need to practice shadowing, and that's exactly what we are doing. So maybe if you could do it on your own, since we have some videos available on YouTube where you listen to some calls, or perhaps you could pay maybe Joshua a private class so we can help you out with that, or you could join the next course, which will be in January next year, because by next year we'll be launching a call center course. Perhaps those are the options.
have for you. But I'm giving you the type of medicine that you need at this moment. Like you're like a patient needing the real medicine, and that real medicine is you need to listen to real phone calls. That's the only way. Excellent, excellent Yeah. piece of advice. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. And My second let, 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 question. let, let Thank me you. tell you let me tell you something, Jeff, before moving to the next question, because you Thank you. actually said the best example that we can actually have. That is that you were breaking a lot when you were um, when you were describing your issue. And actually, Emmanuel and I were able to understand 100% what you were telling, even though you were breaking a law. So, how come is that possible? Why? Because Emmanuel and I, we have trained our ears over the years, and we actually got to the point that we are able to understand every single word. Now, let me give you yeah, because you actually were breaking a lot, and but this is something that really happens in the call center industry. Now, let me tell you two tips here. If you receive a call and your customer is breaking up a lot, or if your customer has a difficult accent, for instance, you can paraphrase the issue, and then you're gonna receive feedback. The customer is gonna say, "No, I never said that." And then the customer is going to use different words in order to describe the issue. So this is a technique that you can actually use and incorporate in your daily base, okay? Mhm. Then the other thing that I really Wonderful. recommend is um turning off captions. This is something that a lot of YouTubers out there recommend. No, turn on the captions in Netflix. No, let me tell you why. Because once again, let's suppose that I'm working. Emmanuel is my customer. He's describing the whole issue, and I'm just reading an email that I have. And Emmanuel keeps saying a lot of things, but I'm reading a message, an email that I just received from my supervisor, and the customer is da 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 yada 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 blah 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 blah. Okay, then the customer ends. Okay, do you really think that that I will be able to help the customer? No, because I was reading. Then people always say, Joshua Emmanuel, how come I am able to properly understand when I'm reading, but I'm not able to understand when people talk or people speak? Well, that is actually because you have developed the reading skill. You are reading a lot. What I suggest here is closing your eyes when you are, um, watching videos on YouTube. Close your eyes, turn off the captions, and close your eyes. Try to understand and try to take notes. Do this exercise. Let's suppose that the YouTuber or the movie that you are watching is your customer. And so you are supposed to write every single note. Close your eye and try to write everything that you can understand. You will notice that you won't understand as you um, originally thought that you were understanding. No, you are understanding because you are reading the captions. So you are not developing your listening skills, only the reading skills. So that's my tip. Thank you. I really appreciate your tip. It is gold, pure gold. So Thank you, guys. So, yeah, I had a second question, but I think it's not necessary because I really would like to take some lessons with you guys mhm. for sure. Because nowadays, call centers applications are, how do you say that? Um, they are hiring a lot right now, and they are paying good salaries right now. Speaking English, especially English and other languages, Portuguese, and I don't know.
and I would like to become an expert in call centers. You can have a lot of fun speaking to people, and when you get the hang of it, you can enjoy the job. Absolutely. Yeah, that's my goal. So yeah, please, maybe do you have WhatsApp, guys, or only email, or how can I keep in touch with you? Jeff, I shared our email or Gmail here on the screen, so please send us an email, and then we can schedule a class, or I don't know. It's up to you. It's up to what you want to receive. If it's private classes, but we'll decide through the email. Okay, please send me an email. Hypernary@gmail.com. Okay, okay. I will send you an email, and I'm out of money right now, but I need those lessons at any at any cost. Yeah, a suggestion, guys, for leading. I would like you to create more specific content, specific sentences to use at call centers with subtitles. I love subtitles because I can take notes, and the phrasal verbs. Phrasal verbs had a headache. Native speakers use them so easily, naturally, but for Spanish people, it's a headache. And for English native speakers, Spanish conjugation is a headache. Yeah, that's true. That's true. Yeah, so yeah, suggestion is that continue making more content, and Jeff, thank you so much for that suggestion. We are humble enough to receive feedback, suggestions, and that means a lot to us. I'm actually taking notes right now, but believe me, that well, I've been sharing a lot of phrasal verbs lately through the live videos I've been doing the last couple of weeks, and we also have some powerful videos coming up in the next few weeks. So stay tuned because you're gonna love the new videos. On Monday, wonderful, on Monday, probably on Tuesday, you're gonna watch a wonderful video. So just stay tuned, okay? But thank you wonderful. once again for that suggestion. I appreciate that. Thank, thank you, Manuel. Thank you, Joa. And my Thank you, first name is Hammer, like the tool. Yeah, Hammer. Hammer. You're such a strong guy, like a Good hammer. to know, Hammer. Be Yeah, careful. yeah. Thank you. Thank you, Take guys. care. So, what time is it there right now? 9:50 p.m. Where are you from? Uh, by the way, I'm from Colombia. Oh, you didn't mention that. I asked you, but you ignore my No, no, question. my No, I'm my just my country. all Ma- right. Thank you, Cool. Jeff. How Thank is you, the hammer guys. Take hanging? care. Take You too. care, You bro. too. Bye. Thank you. God How's the hammer hanging? All right, Joshua. I think it was a wonderful life. We It spent was. It a was. beautiful time with them. And so, guys, thank you for joining. Hope to see you around for next video, next live. Take care. Take care. Take care. See you. See Goodbye. you around.